finalizada esas fases, la primera donde tratamos los derechos, las acepciones del derecho ambiental, su vocación interdisciplinaria y polidisciplinaria, y posteriormente la constitución económica, vamos a mirar en esta tercera fase lo que es propiamente el daño ambiental y eventualmente lo que son los efectos para la responsabilidad fiscal, tema que no tiene mayor, digamos, tratamiento doctrinario ni jurisprudencial en Colombia. De todos es conocido que el medio ambiente tiene amenazas que alcanzan una dimensión planetaria, más que local, nacional, de integración comunitaria, que integran soportes, por supuesto, de la geografía humana, pero también meteorológicos y biológicos. Es muy distinto esta época a aquella época donde los antiguos campesinos se veían solamente enfrentados, diría uno, a aspectos locales. Ahora estamos enfrentados a eventos mundiales que no tienen fronteras, que amenazan la extinción de todos y de cada uno en cuanto a lo que se relaciona con la forma de vida. Los enfoques ya no admiten estas fronteras, implican problemas tan diferentes que se ven obligados como a enfrentar los gobiernos y el mundo, que no, digamos, que acaba con esa óptica, diría uno, antigua, que era tan contemplativa y que en el fondo solo permitía, por el hecho de estar los campesinos localizados, las personas en su sitio, el análisis por parte de los geógrafos o de los historiadores o de las ciencias de la naturaleza para efectos locales. Entonces ahora, como se señala con acierto por nuestro amigo y filósofo Edgar Morán, hemos tenido que tomar más conciencia de la unidad geoquímico-biológica, es decir, de la multidimensionalidad y complejidad de los problemas terrestres, donde todo fenómeno es inseparable de las interacciones, de las retroacciones y de las interferencias de otros fenómenos. Y todo esto precisamente con miras a que comprendamos cabalmente lo que es el daño ambiental. La cultura se ha mundializado por la rapidez de los medios de transporte que han comunicado, ustedes lo ven, el COVID-19, han ampliado las dificultades en materia de grandes migraciones temporales o definitivas. También hay un gran papel que ejercen los medios de comunicación en la difusión de la información. Esto hace que o lleva a una situación que vincula y articula las ópticas de personas de diferentes disciplinas que pertenecen a muy diferentes formas de pensamiento, a muy diferentes orígenes culturales, para que efectúen una aproximación que religue todos esos saberes disciplinarios en la búsqueda de soluciones que resulten pertinentes para todos. Entonces decíamos que convergen diferentes expertos disciplinarios, diferentes formas de pensamiento, para efectuar una aproximación que articule y que religue esos saberes disciplinarios y que nos conduzca a que los problemas tengan todas esas ópticas parciales, que aparezcan nuevos conocimientos sobre la Tierra, que deben de ir más allá de los conocimientos parciales, por ejemplo, desde el punto estrictamente científico, tecnológico y cognitivo, sino que también aporten a las ciencias sociales, a la geografía humana, a la economía, a la sociología, para dilucidar los mejores mecanismos de salvaguarda para la humanidad en un sentido mucho más amplio. ¿Cuál es la noción de daño ambiental desde el punto de vista legal? Generalmente se dice que el daño ambiental es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno de sus componentes.
Mencionamos entonces al principio que estudiamos dos grandes casos de daños ambientales internacionales. El caso del encallamiento del buque Exxon Valdez, un buque petrolero que liberó como 41.000 metros cúbicos de petróleo en el año 1999 frente a las costas de Alaska. Es decir, los recursos naturales se le aplica la definición del fondo, de masa de peces, que se recuperaron y otros que nunca se van a recuperar. Y entonces allí, en esta providencia que presentamos en el Congreso Mundial de Medio Ambiente, digamos, se condena a Exxon Valdez por una suma de unos 5.000 millones de dólares y se reduce posteriormente en el 2006 a una sentencia, digamos, a 2.500 millones de dólares, pero era porque ya habían invertido en todo lo que fue, diría uno, la operación inmediata. Ya habían invertido 4.000 millones de dólares en la limpieza del daño que se dio hace 30 años, y para que ustedes vean la trascendencia de un daño ambiental, evidentemente se sigue manifestando 30 años después, lo que permite que se reabran incidentes para efectos de seguir de alguna manera tasando esos perjuicios. Si se llega a un acuerdo, por ejemplo, cuando se abren los incidentes, se puede establecer una cláusula que permita, diría uno, reabrir el caso. Todo esto hace que, si el daño reaparece, se pueda, como les decía, volver a iniciar conversaciones entre las partes. La relación entre el hecho por el cual se responde y el daño provocado es el nexo de causalidad, como se plantea generalmente en el derecho clásico. La causalidad en el derecho europeo tiene una norma específica tratándose de causalidad en materia de daño ambiental. Se señala que hay que identificar los elementos contaminantes, que los daños deben ser concretos y cuantificables, y que por último debe ser posible establecer un nexo causal. Cuando hay contaminación difusa, la Corte de Comunidades Europeas señala que el daño difuso no se puede condenar mediante el sistema de toda la comunidad, del sistema comunitario, sino que este daño se tendría que establecer país por país de acuerdo a la legislación interna. El daño difuso se puede presumir cuando existen indicios plausibles que puedan constituir las bases para una presunción judicial. Por ejemplo, la proximidad de la empresa al lugar donde se presentó ese daño ambiental. Este tipo de petróleo es, por ejemplo, un petróleo determinado por el lugar, digamos, a nivel internacional se sabe, de acuerdo a la composición, de dónde proviene ese tipo de petróleo. Entonces, eso también permite inferir de dónde, si fue o no, digamos, producto de esa empresa la que causó o no el daño ambiental. La causalidad en el derecho anglosajón, digamos, tiene otro tratamiento distinto al que ya vimos a nivel europeo. En el derecho anglosajón, que corresponde al Reino Unido y a los Estados Unidos, es muy interesante porque primero tratan de determinar la causalidad del hecho, o sea, en términos científicos, cuál es el vínculo fáctico, a través de una noción que es la teoría de la equivalencia de las condiciones, o sine qua non, si no hubiera sido por tal cosa, no se hubiera producido tal otra, que es el daño. Luego viene, después de que se establece esa primera forma de causalidad, se examina la causalidad legal, que es una causalidad política porque considera la posibilidad de prevención. Se resuelve entonces cuál es la verdadera causa, cuál de todos los hechos fue el que produjo, por ejemplo, en el caso de Exxon Valdez, la extinción de una especie de animales. Y si fue el volcamiento del barco o el control de la contingencia que se dio posteriormente al accidente, o el mal manejo posterior, diría, al manejo de la contingencia,
y al seguimiento que se hizo por parte de, digamos, de las autoridades encargadas de hacerle el monitoreo a ese derrame. Entonces ahí se establece todos estos aspectos. Incluso pueden existir dos o más causas y cualquiera de ellas pudo haber producido el daño. Aquí, si se causa el daño, se decidirá quién es el responsable cuando tuvo tal incidencia sustancial en la causación del mismo que evidentemente, digamos, se le puede atribuir. Entonces, como les decía, pues puede haber muchas causantes, muchas personas que eventualmente hayan podido tener esa incidencia sustancial, pero con el, digamos, del hecho de que alguno pudiese tener esa incidencia sustancial, se le puede atribuir el daño. También se ha introducido el factor de que quien contribuye a que se haya causado ese daño, esto es particularmente en el caso de los Estados Unidos, donde hay una responsabilidad extracontractual por la exposición a sustancias tóxicas, por ejemplo, sustancias peligrosas, sustancias dañinas. Es el caso, por ejemplo, del abesto, del tabaco y de ciertas medicinas que son, digamos, peligrosas. Usualmente son demandas colectivas, contaminación ambiental, pero también por su introducción en el comercio humano, enfermedades con carácter crónico, la producción de cáncer. Se analiza la causalidad general. En otras palabras, ¿puede la sustancia a la que estamos haciendo referencia causar el daño alegado? El caso del abesto. Pero también la causalidad específica, la exposición a la sustancia que causó el daño alegado, es decir, es la posterior exposición a esa sustancia la que produce precisamente el daño. Entonces, aquí se examina la frecuencia y la dosis, en este segundo caso. El derrame de petróleo en el Golfo de México constituyó pues, una catástrofe ambiental que yo diría que es el doble de lo que fue el derrame de petróleo del caso Exxon Valdez, que ya de por sí analizábamos que era verdaderamente grave. Ese caso, digamos, el derrame en el Golfo de México, también lo expuse en la Comisión de Aguas del Congreso Mundial, donde estaban todas las cortes y los consejos de Estado de 5 continentes. A ese congreso, decíamos, vinieron 33 países. Y entonces, yo diría que tanto Exxon Valdez como el Golfo de México son un referente obligado para que podamos comprender cabalmente cuáles son las características del daño ambiental y por qué este no es única y exclusivamente de naturaleza ecológica. En su momento, al presentar esta sentencia correspondiente a lo del Golfo de México, fui inspirado por los comentarios de una juez norteamericana, Ana Wolbas, que invité a Colombia un año antes de hacer la sentencia del río Bogotá. Ustedes ven, digamos, por qué la sentencia del río Bogotá no es, diría uno, como producto de una improvisación, sino por el contrario, de todo un proceso de asimilación de mi parte de todo lo que se ha producido a nivel internacional para efectos de que tuviéramos una decisión, digamos, importante y que se constituyera en un hito histórico para el derecho ambiental colombiano. En esta situación de México explotó una plataforma petrolera, la Deepwater Horizon, y allí fallecieron 11 personas. Se derramaron aproximadamente 5.5 millones de barriles de petróleo y los impactos también se tradujeron en pérdida de vida silvestre, peces y animales acuáticos, daños a la costa y a la playa, pérdidas económicas por parte de los mismos pescadores. La industria turística se acabó, los hogares y las empresas que se encontraban en ese contexto, todos dejaron de pagar impuestos locales y estatales que, por supuesto, hicieron un vacío en las finanzas públicas.
razón por la cual no solo se consideró a las compañías causantes del daño, a saber, la British Petroleum, que operaba una concesión otorgada por el Departamento del Interior para la perforación offshore, y la Transocean Limitada, empresa de perforación mar adentro de petróleo, dueña de la plataforma Deepwater Horizon, y Halliburton, que era el contratista de la BP para la perforación de los pozos y de las cubiertas. En cuanto a la responsabilidad que se estableció en contra de estas empresas, se comprendía todos los gastos de remoción efectuados por los gobiernos federal, estatales y tribales, los costos incurridos por cualquier persona que estuviese incluida dentro del Plan Nacional de Contingencia Federal, y se indemnizaron los daños a los recursos naturales, los daños a los bienes y a la propiedad privada, disminución de los ingresos por la destrucción de bienes muebles e inmuebles, daños relacionados con la subsistencia, los ingresos dejados de percibir por el gobierno federal, los gobiernos estatales y locales, por los conceptos que ya decíamos, impuestos, regalías, rentas, que hicieron este vacío en las finanzas locales. Se presentaron reclamos por daño a los recursos naturales por parte de los administradores de estos recursos naturales, tanto a nivel federal, a nivel estatal y a nivel tribal, que incluían los mamíferos marinos y terrestres, las aves, los pescados, los mariscos, la marina y los ecosistemas acuáticos. Entonces se reclamó en este renglón también la pérdida del uso recreativo y de los recursos naturales. Lamentablemente en esta oportunidad no podemos referirnos en grado de detalle a los fideicomisos federales y estatales y la función que estos ocupan dentro del derecho, diría uno, anglosajón, para restaurar, rehabilitar, reemplazar o adquirir los recursos que fueron dañados, para que en lo posible, precisamente a través de estos fideicomisos, sean restaurados al estado en que se hubieran encontrado de no haber ocurrido el incidente o el accidente. Esto implica entonces una valoración que conlleva a su vez la prevaloración, la valoración del perjuicio y el plan de restauración, el modelo de plan de restauración, el plan final de restauración. Se reclamó la pérdida por el uso humano, el afectarse los recursos, lo que comprende también pérdidas directas, como serían la de los pescadores, y pérdidas en cuanto al valor intrínseco de los recursos, como el de las playas limpias y un ecosistema sano. Entonces, en primer lugar, vamos a mirar lo que se denomina los costos ambientales y cuáles son los principales aspectos para efectuar esa valoración, las etapas previas antes de que nos pronunciemos ya sobre cada uno de los daños que juegan para efectos de los costos ambientales, pero también para poder colocar en marcha la responsabilidad fiscal de quien produce estos daños ambientales. En materia de costos ambientales hay que cuantificar el impacto por el uso y el deterioro. Luego pasaría uno a entrar a analizar cuál fue para efectos de la responsabilidad fiscal, y para esto se acude a consultar frente al control de gestión y frente al control de resultados que ejercen las contralorías el alcance real del daño producido, y en tercer lugar entraríamos o se procedería a la práctica de confrontar todas estas etapas realizadas anteriormente frente a lo ocurrido para establecer a ciencia cierta la existencia o no de los daños ambientales con respecto a las, digamos, a la primera evaluación que mencionamos. Entonces, dentro de esta primera etapa, diría uno, lo primero es cuantificar el impacto por el uso y el deterioro, como dijimos anteriormente. Esta fase implica la definición de los efectos y cambios ambientales, el realizar una serie de pasos previos a la valoración del daño ambiental. En otras palabras, la evaluación que se hace por las entidades encargadas antes del proyecto y el control de esa actividad desplegada por las mismas en su oportunidad.
A partir de ahí, o digamos, esta fase anterior, yo diría que comprende, en primer lugar, determinar los principales efectos o impactos ambientales de la perturbación producida por las actividades productivas y asignarle un costo económico. Esa es la primera parte. A continuación, estimaríamos los cambios en los niveles individuales de bienestar ocasionados a los cambios en la provisión y calidad de los recursos naturales y del medio ambiente con posterioridad, diría uno, al daño. Para definir los efectos y cambios ambientales, entonces, diría que si podemos seguir un procedimiento en ese orden de ideas, las entidades a las cuales se les hace el control fiscal están en la obligación de valorar los daños ambientales. Y cuando llega el contralor, entonces debe hacerlo mediante la reglamentación existente para tal efecto. Ahora miraremos que generalmente todo esto está establecido por el Ministerio de Medio Ambiente. La Contraloría entonces tiene la facultad de valorar los costos ambientales tanto en la esfera de control fiscal como para la determinación del daño ambiental en los procesos de responsabilidad fiscal. Para esto hay una resolución que encontré, que es la resolución 1748 del 2008, por medio de la cual se adopta el documento técnico Guía Metodológica para la Valoración de Bienes, Recursos Naturales, y en la cual se establecen las metodologías de valoración del deterioro y la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. Entonces, la Contraloría y las Contralorías pueden utilizar la metodología que está establecida por el Ministerio de Medio Ambiente, que eso está en el artículo 3 de la Ley 42 del 93, y para estos efectos. Los costos ambientales se definen entonces como la cuantificación del impacto o el uso o deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente, y la evaluación de la gestión de protección, conservación, uso y explotación de los mismos. De conformidad con este artículo de la Ley 42 del 93 que ya mencionamos, la valoración ambiental supone dos aspectos: la cuantificación del impacto por el uso o deterioro de los recursos y del medio ambiente, y en segundo lugar, la evaluación de la gestión de protección, conservación, uso y explotación. ¿Cuáles son los pasos, diría uno, preliminares para realizar esta valoración? Entonces, examinémoslos. Para la valoración del daño ambiental se debe proceder de la siguiente manera. Primero, hay que examinar el tema antes de la fase previa del proyecto y luego efectuar una verificación de las entidades que efectuaron esa valoración previa. Entonces, esto equivale fundamentalmente a que antes de la fase, digamos, el primer punto es antes de la fase previa del proyecto, entonces hay que cuantificar el impacto por el uso o deterioro, lo que implica que la valoración de los costos ambientales se debe realizar previamente y antes de la intervención o fase previa de un proyecto. Así se determina su viabilidad, permitiendo destacar las opciones que más impactan, diría uno, negativamente. Entonces ya esta es la primera parte. La segunda parte sería la verificación que hacen las entidades que realizaron esa valoración. Esos son otros los aspectos. Ahí llega el ente de control fiscal, la Contraloría General o las Contralorías regionales, para verificar si las entidades sujetas a control fiscal realizaron la valoración determinada en la cuantificación del impacto que se produjo sobre el medio ambiente. Entonces, ya desarrollada digamos, lo que acabamos de mencionar, vendría, diría uno, o nos referiríamos a cuál es el alcance de la evaluación del daño ambiental. ¿Cómo, digamos, determinamos y cuáles son los criterios para, digamos, analizar ese daño ambiental?
¿Cómo? Primero se efectúa la verificación del daño ambiental. Entonces diremos que dicha verificación se efectúa mediante los exámenes por parte del ente de control a aquellas entidades que realizaron esa cuantificación, lo acabamos de ver, con relación al uso y al deterioro. El examen que se trata o que se hace es de la eficiencia y eficacia de la utilización de los recursos. O sea, eso se llama control de gestión. Y otro examen que se hace es el examen para establecer en qué medida los sujetos del control lograron sus objetivos. Eso es lo que se denomina contable, digamos, en materia de control fiscal, control de resultados. Entonces miremos el aspecto de control de gestión. El aspecto de control de gestión decíamos que es el examen nuevamente de la eficiencia y eficacia de la utilización de los recursos emanada de la evaluación de los procedimientos administrativos, indicadores de rentabilidad pública, desempeño y la identificación de la distribución del excedente que éstas producen, así como de los beneficiarios de la actividad. El otro control es el control de resultados. Esto no es otra cosa que el examen que se hace para establecer en qué medida los sujetos a la vigilancia logran sus objetivos y cumplen con los planes, programas y proyectos adoptados por la administración en un periodo determinado. Entonces, ya digamos, con surtida o con estos criterios de gestión y de resultados, pasamos, digamos, a la parte práctica, que es la evaluación, en primer lugar, de la gestión, de la conservación, del uso, de la explotación de los recursos naturales y hacer un balance de los costos ambientales calculados previamente para así establecer a ciencia cierta la existencia o no de los daños ambientales. Para efectos de determinar la responsabilidad fiscal, se requiere precisar la estimación de la cuantía, la demostración objetiva del daño y prueba de que conduzca a la certeza de la existencia del daño. Para esto se tendrá en cuenta que hay que valorar los costos ambientales y esto de alguna manera tiene una fase, la primera es la estimación de la cuantía, la demostración objetiva del daño, como ya mencionamos, y la prueba de que efectivamente se produjo ese daño. Eso produce el que podamos cuantificar, que se haga una estimación física de los impactos ambientales. Entonces allí diría uno que vendría una cuantificación económica de los recursos naturales existentes, en otras palabras, el inventario. ¿Será posible establecer la existencia de detrimento patrimonial cuando la diferencia entre los costos y los beneficios ambientales en una actividad y en un proyecto? Entonces ahí se miraría si esa actividad, ese proyecto, digamos, ese daño no fue mitigado, corregido o compensado cuando la acción o omisión, las lecciones que permitan la destrucción o que alteren gravemente el ecosistema. Entonces, todo eso tendría que ser objeto, diríamos, de unos planteamientos de carácter técnico. Yo diría que, digamos, otro capítulo aparte es el de la delimitación del daño ambiental. Es decir, ya miramos cómo se hace, ahora miremos cuáles son los criterios que existen a nivel mundial, que en realidad es muy poco y salvo algunas nomenclaturas realizadas en los trabajos de investigación, pues no existe una posición unánime con respecto, diría uno, al alcance, la delimitación, al contenido de lo que nosotros, denominamos daño ambiental. Entonces, una vez realizadas todas las operaciones anteriores en materia de análisis de la cuantificación previa de los costos ambientales, hay que entrar entonces a delimitar
el impacto por daño ambiental. ¿En qué? En el uso y en el deterioro, para luego delimitar el alcance de los daños ambientales que se produjeron. Y esto resulta de confrontar lo que existía con lo que ya falta después de que se produjo el accidente o lo que estamos echando de menos. Entonces surge la importancia para los efectos de esta presentación somera que estoy haciendo, de resaltar la importancia, en primer lugar, de comenzar a que tengamos una categorización, una clasificación de los daños ambientales. En segundo lugar, la necesidad de diferenciar las nociones de procesos y funciones de los propios ecosistemas. Y tercero, de aquellos servicios o bienes que los sistemas naturales y culturales proporcionan a los seres humanos. Entonces, miren que aquí están los elementos, las herramientas que nos van, digamos, a permitir observar cuál es el alcance. Entonces, tenemos que percatarnos de la profunda interdependencia, lo decíamos en todas las unidades anteriores, entre las funciones y servicios. Esto nos lleva a una necesaria articulación de las ciencias naturales con las ciencias sociales, especialmente con el derecho. Ahí hay unos ecosistemas frente al ambiente, pero también, por otra parte, la necesaria valoración de los procesos, de los bienes y de los servicios que generan esos ecosistemas. Entonces, como ustedes comprenderán, no resulta una tarea fácil delimitar qué es un bien ambiental, por ejemplo, una especie en vía de extinción o un ecosistema privilegiado, lo que trae grandes dificultades para la evaluación del perjuicio en los procesos fiscales y judiciales, y de ahí que insistamos en la necesidad de adoptar una categorización, una clasificación de los daños ambientales que hasta ahora no existe. Y es lo que nos proponemos a continuación, fundados en, les decía, una nomenclatura que me llamó mucho la atención, que se hizo única y exclusivamente para los perjuicios ambientales y se propuso bajo la dirección de los profesores Laurent Neyret y Gilles Martin en Francia. Entonces, decíamos que hay una gran dificultad para delimitar el bien y la clasificación propuesta nos va a contribuir a hacer esa delimitación. Decíamos que existe una gran dificultad para darle un valor a la naturaleza, como se señala por el profesor Neyret y su grupo, en la nomenclatura para la evaluación del daño ambiental. Por ejemplo, se pregunta él, ¿cuánto vale una garza real que sea abatida por un cazador irresponsable ilegal? ¿Cuánto vale un ecosistema marino alterado por una contaminación de hidrocarburos? ¿Cuánto vale en Colombia cuando, digamos, atentamos contra los cóndores? Sí, como dice la película, no nacen todos los días. Los valores que asigna la jurisprudencia mundial son muy variables, de tal manera que se encuentran decisiones que van desde un grano de oro simbólico para, digamos, destacar la trascendencia de la desaparición, por ejemplo, de una especie, la muerte de una especie que está en vía de extinción, hasta sentencias que conceden un gran valor y conceden grandes condenas o conceden un gran valor, por ejemplo, si se logra la captura de algún pájaro, por ejemplo, que pertenece a una especie que está protegida y que eventualmente pues, puede ser objeto posteriormente de extinción. Entonces, digamos que hay una consideración distinta y muy diferente, depende, diría uno, como de la posición conceptual que se asuma, si es simbólica o si es una verdaderamente, diría uno, indemnizatoria para que sea disuasiva de estos daños contra la naturaleza. Yo diría que lo anterior nos permite destacar la gran dificultad de los jueces en cuanto a calcular un perjuicio. Y
sobre todo cuando este no es de naturaleza, diría uno, monetaria o pecuniaria. Esta dificultad, desde luego, se refleja frente al órgano de control fiscal. Entonces miremos qué han dicho, digamos, estas nomenclaturas que dice el profesor Negret sobre los perjuicios causados al ambiente. ¿Qué es un perjuicio causado al ambiente? Entonces, las características de un atentado perjudicial contra el ambiente y las clases de atentados contra el medio ambiente es lo que tenemos que dilucidar. Se trata de atentados que se realizan contra el ecosistema en sí mismo. Ese es uno en primer lugar. Hay conjuntos de atentados al ecosistema en su composición, en su estructura o en su funcionamiento. Miren que el ecosistema, por eso tenemos que pensar en la constitución económica ambiental, porque en realidad pues todo esto relaciona todo con todo. Entonces, la noción de ecosistema se entiende como complejos dinámicos que son formados por comunidades de plantas, animales y microorganismos y por su entorno no viviente. La interacción de estos forman unidades funcionales. Entonces, los elementos del ambiente se entienden como diversos componentes de los ecosistemas. Entonces, independientemente de la estructura o del funcionamiento, el ecosistema es la unidad topográfica, cualquiera que sea la superficie poblada por un cierto número de seres vivos que tienen entre ellos y con el cual ellos viven nexos generalmente muy bien definidos. Entonces hablamos de la biocenosis, o sea, la comunidad biótica, la comunidad biológica, la comunidad ecológica en el conjunto de organismos de todas las especies que coexisten en un espacio definido llamado biotopo, que ofrece las condiciones ambientales que son necesarias para la supervivencia de estos seres vivos. La biocenosis puede dividirse en fitocenosis, que es, por ejemplo, un conjunto de especies vegetales, zoocenosis, conjunto de animales, microbiocenosis, conjunto de microorganismos. Se dice que uno de los primeros objetivos que persigue un eco es el de conocer una comunidad y su estructura, entendiendo por esto o por esta como el conjunto de relaciones que existe entre las diferentes especies entre sí y con el medio en que éstas viven. Existen varias maneras de caracterizar una comunidad. La más adecuada sería la que, conociendo la composición de especies con el número de individuos de cada una de ellas. Sin embargo, no todas las especies tienen la misma importancia dentro de una comunidad. Se conocen como especie clave o dominantes. Aquellas que si desaparecieran provocarían un profundo, diría, cambio en la comunidad, ya que sobre ellas está, digamos, fundado, está articulada la comunidad entera. Si estas desaparecen, diría uno, las otras. Las comunidades pueden sufrir cambios en el tiempo llamadas sucesiones. Estas transformaciones suelen ser lentas y conducen a cambios en la composición de las especies. Entonces, uno encuentra muchos ejemplos en la literatura de estas sucesiones. Todo cambio en los cambios del ambiente afectará evidentemente a todas las especies, poblaciones y comunidades, pero en distinto grado. En la denominada sucesión económica de las comunidades, primero se dan pequeños cambios, eso se llama microsucesiones, que en forma progresiva vienen a conformar la sucesión principal. Las sucesiones se dan por cambios en los factores abióticos, o sea, por ejemplo, en la humedad, en la temperatura, en movimientos pirogénicos de los cielos, etc., o por la llegada o introducción de organismos foráneos u oportunistas que originan una serie de competencias con las especies autóctonas en las que se impone la más adaptada, la más fuerte. Por eso, estas sucesiones están relacionadas con la evolución de las especies. Cuando una comunidad natural
se destruye por causas naturales o intervención humana el área donde previamente estuviera desocupada por otra, decimos que ha sucedido o que se ha dado una sucesión secundaria. Un ejemplo claro de una sucesión de esta índole es cuando en un lago, en un estanque, en un pantano o en un prado se observa que muchas de esas áreas ocupadas, digamos, estuvieron, digamos, anteriormente antiguas glaciaciones. Entonces, y ya todo esto se redujo finalmente, diría uno, como a las características que les acabo de mencionar, que terminaron siendo un pantano, terminaron siendo, diría, unas, digamos, otra cosa distinta a esas glaciaciones que desaparecieron por razón del cambio climático. Los elementos del ambiente pueden ser o no objeto de protección jurídica. Entonces miremos que estos perjuicios se manifiestan como un ataque a los elementos y o funciones de los ecosistemas, en forma independiente de las repercusiones a los intereses humanos. Estos perjuicios causados al ambiente consisten en aquellos atentados que resultan perjudiciales para el ecosistema en su composición, estructura o en su funcionamiento y que tengan las características de medibles, de suficientes, de cuantificables, de significativos, de notables, de sustanciales, no insignificantes, graves e irreversibles. Dentro de esta clase de atentados se encuentran los que se hacen, por ejemplo, en los suelos, frente a sus funciones, el aire y la atmósfera y sus funciones, el agua y los medios acuáticos y sus funciones, las especies y sus funciones. Existen también los atentados contra los suelos y sus funciones, que son aquellos dirigidos a la textura o estructura física, química o biológica de los suelos, lo que puede afectar su estado ecológico, sus cualidades y sus funciones ecológicas, causando un empobrecimiento de la biodiversidad biológica de estos suelos. Es importante destacar el papel de las funciones ecológicas del suelo, como lo es el de servir de hábitat a la biodiversidad. También contribuye al almacenamiento, filtración y transformación de los elementos nutritivos de las sustancias y del agua. Y también lo hace a la recarga de las fuentes subterráneas, a la captura de carbono o incluso a la regulación misma del clima. Existen otros atentados contra el aire, la atmósfera y sus funciones, que son dirigidos a la calidad del aire o a la atmósfera, que son capaces de afectar sus funciones ecológicas, pueden causar una modificación de la composición del aire o de la atmósfera. Respecto al papel de las funciones ecológicas del aire o de la atmósfera, el ejemplo más claro es el servir de soporte a la biodiversidad, absorber la radiación solar, los rayos ultravioleta o participar en la regulación del clima. Existen otros atentados contra el agua, los medios acuáticos y sus funciones, que son aquellos dirigidos contra las aguas superficiales o subterráneas, las territoriales o marinas, así como los medios acuáticos, como los cauces de agua, los lagos, los planos de agua y las zonas húmedas. Estos afectan su estado y su potencial ecológico, sus cualidades y funciones ecológicas, así como la libre circulación. Estos ataques toman forma de perturbaciones hidrológicas, biológicas, térmicas, físicas o también químicas. Dentro de sus funciones ecológicas de las aguas y los medios acuáticos, juegan un papel dentro del ecosistema el servir de soporte a la biodiversidad, el contribuir a la sedimentación, a la eliminación de elementos que polucionan, a la compensación de la insuficiencia de las precipitaciones pluviales o a la regulación del clima. Atentados contra las especies y sus funciones son dirigidos contra la fauna y la flora, se manifiestan como la mutilación, la destrucción o la perturbación de los animales
la erradicación, el debilitamiento, la disminución o la dilución de una especie, de una subespecie o población, y la destrucción, alteración, degradación de un determinado hábitat. La función ecológica de una especie y el papel que juega dentro del ecosistema depende de la especie. Por ejemplo, la polinización de las plantas, la dispersión de granos, la captura del carbono, la regulación del clima, el sostén de un hábitat o de una fuente de alimentación para otras especies. Entonces, miremos, en tercer lugar, diría uno, cuáles son los perjuicios causados al hombre. Existen perjuicios que son de carácter colectivo y que se causan al hombre. Hay perjuicios colectivos causados al hombre que son atentados contra los servicios ecológicos. Estos ataques afectan intereses humanos, superando la suma de intereses individuales, y afectan los beneficios colectivos derivados del ambiente o que deterioran la defensa del ambiente en sus diferentes aspectos. Entonces el hombre recibe, digamos, ve afectados derechos colectivos, digamos, como colectivo del cual forma parte, pero también, digamos, lo usual es que, digamos, se afecte la persona individualmente considerada. Estamos mirando lo que son la afectación, digamos, de sus derechos colectivos. Dentro de estos derechos colectivos se destacan los atentados a los servicios ecológicos. Estos corresponden a una disminución del bienestar o de los beneficios que los seres humanos obtienen, aquellos elementos del ambiente o de sus funciones ecológicas. Además, e independientemente de la alteración de los beneficios individuales claramente identificados, por supuesto. Entonces, estos atentados contra los derechos colectivos pueden revestir diferentes formas según la naturaleza de aquellos servicios afectados. Miremos algunas. Primero, por ejemplo, atentados contra los servicios de regulación. Consiste en que el daño altera la capacidad del ambiente para modificar los fenómenos en un sentido favorable al hombre, como la polinización a la que hacíamos relación, o la regulación del clima global o local, la regulación de la calidad del aire, de los flujos hídricos o aún de las enfermedades o los riesgos naturales. Un segundo, digamos, ejemplo serían los atentados contra los servicios de aprovisionamiento. Consisten en la alteración de los servicios que el ambiente proporciona, digamos, al hombre, como son los alimentos, los materiales, las fibras, el agua dulce, las bioenergías o los productos bioquímicos y farmacéuticos. Una tercera clase de atentados de estas características serían los atentados contra los servicios culturales. En este caso hay una disminución del bienestar colectivo de lo espiritual, de lo recreativo, de lo cultural y derivados de la civilización, estética y ciencia proporcionados por el ambiente. Por otra parte, hay unos atentados contra las instituciones o personas que cuidan el medio ambiente. En este caso son dirigidos a los intereses colectivos defendidos por las personas públicas o privadas encargadas de la defensa del ambiente en sus diferentes aspectos. Entonces, vamos a mirar aquí los perjuicios que son individuales y que se causan al hombre, los costos causados y futuros resultantes de los perjuicios causados, diría uno, al ambiente. Se reagrupan entonces en esta categoría el conjunto de atentados contra los intereses individuales del orden patrimonial, y estos podrían dividirse, diríamos, costos que son causados por ser resultantes de los perjuicios causados al ambiente, y atentados propiamente contra los bienes, y diría uno una tercera línea, que serían las pérdidas en el beneficio o la utilidad que se esperaban. También
un cuarto, digamos, serían los costos causados y por venir resultantes de los perjuicios causados al ambiente. Entonces esto comprende los gastos que son razonables y en que se ha incurrido o puede llegar a incurrirse en caso de daños perjudiciales causados a los ecosistemas y se presentan bajo las siguientes formas. En primer lugar, los costos de las medidas que se adoptan para la prevención. En segundo lugar, los costos de las medidas para la limitación del daño para que no se extienda. En tercer lugar, los costos de las medidas para la reparación de lo que se ha dañado o se ha deteriorado. En cuarto lugar, los costos de las medidas de comunicación para que precisamente no se esparza y la comunidad contribuya pues, a que no se expanda el daño ambiental. Y en quinto lugar, los costos adicionales que pueden ser de muy diferentes índoles en este caso. Entonces también existen, diría uno, unos atentados contra los bienes. En este caso ya son como contra el bien propiamente dicho, o sea, los que se relacionan con el valor venal o el valor de uso que tiene el bien o el objeto de un derecho privado. Cuando ese bien se ve destruido, se ve deteriorado como consecuencia del daño ambiental. Entonces ese es un tipo de daño, diría que es mucho más conocido. Entonces allí lo primero es mirar cuáles han sido las pérdidas en el beneficio o ganancia esperada con ese daño o deterioro del bien. En segundo lugar, cuáles han sido los perjuicios morales que resultan del daño ambiental. En tercer lugar, cuáles son los perjuicios corporales que resultan del daño ambiental, es decir, las lesiones directas a la salud de la víctima o las lesiones indirectas, como sería el caso del fallecimiento de una persona y de los perjuicios que se causan a sus herederos, a sus deudos. Entonces, hemos hecho una aproximación muy rápida a un tema que creo que es necesario ambientar y estudiar con mucho juicio y análisis en Colombia. Y diría uno que de este daño ambiental, de la posibilidad de que haya una responsabilidad fiscal que por supuesto tienen que ejercer las Contralorías y por supuesto en lo que corresponde la Procuraduría General en la medida en que defiende los derechos humanos, diría uno que podríamos sacar unas conclusiones principales en torno a lo que yo considero que representa la valoración del daño fiscal ambiental. La biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas son absolutamente indisolubles, especialmente cuando se trata de lograr una verdadera restauración en lugar de una simple compensación por daños ocasionados al ambiente, que es lo que, digamos, tradicionalmente se utiliza en el derecho tradicional. Entonces, lo primero es trascendental lograr el objetivo de la categorización, de la clasificación de los daños ambientales. En segundo lugar, las metodologías o esquemas de valoración no son absolutas ni son todas uniformes. Las metodologías varían, por supuesto, en función de la tipología del recurso natural comprometido o afectado con el daño, de su dimensión espaciotemporal y si los efectos son frente al ambiente o frente al hombre, entendido como individuo o como comunidad. En tercer lugar, la adopción de este listado de perjuicios ya dentro de la práctica judicial o de los procesos de responsabilidad fiscal permitiría una mayor claridad en el ámbito de la responsabilidad porque mantienen y permiten definir las facetas, las clases de perjuicios en caso de un atentado contra
el, el medio ambiente. Entonces yo diría que digamos, en estos términos queda planteado, digamos, una invitación para un estudio más profundo de lo que puede ser la valoración del daño ambiental como objeto mismo de la responsabilidad fiscal y el control por parte de este ente de control que es la Contraloría General de la República.